Un cariñoso saludo y un fuerte abrazo a mis hermanos y hermanas, a mis amigos y amigas que nos unimos semanalmente acá al repaso semanal de la lección de la Escuela Sabática. Soy el pastor Evelio Miranda y es un gusto poder compartir algunas ideas con respecto a la palabra de Dios. Gracias a todos los que se suscriben al canal ahora, en este momento. Allí puedes suscribirte, dejar tu comentario, puedes también dejar un like si gustas y permitir que estos videos puedan llegar a muchas más personas. Vamos al repaso semanal de la lección de precisamente de esta semana para el sábado 2 de septiembre. El título: Cónyuges juntos en la cruz. El versículo para memorizar lo encontramos en Efesios capítulo 5, 25 al 27. Maridos, amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla y limpiarla en el lavado del agua, por la palabra, para presentarla para sí como una iglesia gloriosa, sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Antes, que sea santa e inmaculada. Qué hermoso versículo. Maridos, amen a sus mujeres. ¿Cómo hay que amar? Como Cristo amó a la iglesia. ¿Cómo Cristo amó a la iglesia? Se entregó, murió en una cruz por su iglesia. Ese es el amor que establece la palabra de Dios, que sirva como modelo, como paradigma para las relaciones interpersonales. En este caso, los maridos amar a las mujeres y las mujeres también amar a sus maridos. Aquí Pablo expresa un cambio de paradigma entre cómo funcionan las relaciones interpersonales en la sociedad y cómo deberían funcionar en la iglesia de Cristo. No es lo mismo la vida en el mundo fuera de la iglesia que la vida en la iglesia de Cristo. Las relaciones son totalmente diferentes. En el mundo, las relaciones pretenden quién tiene la más supremacía, quién es el mayor, quién es el más importante, quién gana más, quién está por encima de. En las relaciones en la iglesia de Cristo es totalmente diferente. Es cómo podemos ayudarnos los unos a los otros, cómo podemos ser de bendición para otros. Los que tienen quizás un poco más de capacidad o talento, ¿cómo pueden ayudar a otras personas que quizás necesitan de ayuda? Y los que quizás tienen menos recursos, ¿cómo poder ser beneficiados con aquellos que tienen un poco más de recursos? La relación dentro de la iglesia es sumamente e inversamente contraria a la relación en el mundo, en la sociedad. Por eso que aquí Pablo establece paradigmas totalmente contrarios a su sociedad contemporánea y, por supuesto, contrarios a la sociedad de hoy. Entre los creyentes se actúa por medio del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que dirige a la iglesia, el que dirige a los creyentes y el que está presente en las relaciones interpersonales. El pastor no es mayor que los miembros de la iglesia. Los miembros de la iglesia no son mayores que el pastor. El pastor no gobierna la iglesia, ni la iglesia gobierna al pastor, sino que es una relación de amor donde la iglesia actúa de una manera que pueda mantener relaciones saludables, relación de amor. Y hay una relación de cordialidad, de amor mutuo, de respeto, de tolerancia. Eso sucede solamente con la intervención del Espíritu Santo. Sucede también así en el hogar. En el hogar no es quién es el que más tiene autoridad o quién es el que manda o aquí se hacen las cosas como yo digo. No, en el hogar cristiano quien gobierna es el Espíritu Santo y el amor es recíproco. El hombre amando a la mujer, así como Cristo amó a la iglesia, y la mujer amando, respetando, cuidando, protegiendo al hombre. Así como la iglesia también está dispuesta a amar, respetar, reverenciar a Cristo. Es una relación recíproca. Hay una nueva ética cuyo modelo es Cristo. Cristo es nuestro modelo. Vamos a la parte del domingo. Consejos para esposas cristianas. Consejos para esposas cristianas.
Efesios 5:21 es un texto bisagra entre Efesios 5:1 al 20, esa porción, y Efesios 5:22 al 23. Y aquí Efesios 5:21 dice: someteos unos a otros en el temor de Dios. Someterse no significa una subordinación caprichosa, dolorosa, sin sentido, sino que significa que cuando hay una relación donde Cristo es el Rey, el gobernante supremo, entre nosotros los seres humanos debe haber amor, tolerancia, respeto. Debemos de tener cordialidad los unos para con los otros. No necesariamente pensar igual, no tener opiniones iguales. Podemos tener opiniones, criterios divergentes, pero a pesar de ello debemos de tener la relación de una manera que podamos cohabitar en paz, en amor, porque nuestra relación se fundamenta en Cristo, en la reverencia a Cristo, en el amor a Cristo. Amo, respeto a mi semejante porque amo y respeto a Cristo. Y mis semejantes, mis hermanos de la iglesia, mis familiares, son hechos a imagen y semejanza de Dios. Ustedes que honran a Cristo deben sujetarse los unos a los otros. Así lo expresa la versión de la traducción del lenguaje actual. Ustedes que honran a Cristo deben sujetarse, deben sostenerse. No significa que un hermano me está maltratando y tengo que someterme y aguantar todo tipo de humillación. Eso no está expresando Pablo. No es que mi esposo me subyuga, me humilla, me maltrata, pero aquí dice Pablo que tengo que someterme. Eso no es lo que está diciendo Pablo. Pablo está diciendo que el esposo debe de amar a la esposa, así como Cristo amó a su iglesia, y la esposa debe amar a su esposo en una relación recíproca, en un camino de ida y vuelta. Estén sujetos los unos para con los otros. Miren esta cita sumamente importante, un poco fuerte, pero importante. El Hogar Cristiano, página 96. Si el marido es tosco, rudo, turbulento, egoísta, duro e intolerante, no diga nunca que el marido es cabeza de la esposa. ¿Cómo yo puedo decir que soy cabeza de mi hogar? Cuando soy semejante a Jesús, paciente, misericordioso, proveedor, capaz de llevar mi hogar al cielo. Ahí puedo decir, humildemente, imitando a Jesús, soy la cabeza del hogar. Por lo tanto, tenemos que tener mucho cuidado, porque las relaciones de un hogar cristiano, de una iglesia, no son las relaciones que tienen los paradigmas del mundo, sino son relaciones totalmente diferentes, relaciones en el amor a Dios. Ni el marido ni la mujer deben de pensar en ejercer gobierno arbitrario uno sobre el otro. Algún tiempo atrás, el marido tomando dominio sobre la mujer. Hoy en día, la mujer intentando constantemente en una liberación, pudiéramos decir, tomar dominio sobre el marido. No funciona así. Ni uno subordina a otro, ni el otro humilla al otro. No, es una relación de amor. No intentéis imponer vuestros deseos unos a otros. Este es mi criterio, esta es mi opinión, así como pienso, te la impongo a ti. Eso es violentar la libertad con la cual Cristo nos creó. Él nos creó con libertad de pensamiento. Y a veces en nuestras iglesias, a veces en nuestros hogares, hay discusiones, hay roces, hay problemas, porque queremos imponer nuestros criterios. Y no funciona así. No podéis hacer esto sin perder el amor mutuo. Sed ambos benignos, sufridos, corteses, llenos de consideraciones los unos para con los otros. Mediante la gracia de Dios, podéis realizar la felicidad uno del otro, tal como lo prometiste cuando te casaste. Así como aceptaste a tu esposa, así como aceptaste a tu esposo un día,
y le prometiste ese amor, pues ese amor tiene que perdurar y tiene que materializarse día a día en una relación saludable. Hay muchas relaciones en los hogares tóxicas, enfermizas, dañinas, de maltrato psicológico, maltrato mental, maltrato físico, maltrato verbal, maltrato económico. Mucho cuidado. En las iglesias también hay relaciones tóxicas, personas maltratándose los unos a los otros, pastores humillando a los miembros, miembros haciéndole la guerra a los pastores. No funciona así en la iglesia de Dios. El pastor debe amar a la iglesia debe amar a su pastor, el marido debe amar a la esposa debe amar al marido, los hijos amando a los padres amando a sus hijos. Esa es la relación que Dios quiere para con su iglesia. El lunes, la iglesia como esposa de Cristo, primera parte. Los esposos deben amar a sus esposas. Está citando ahora el versículo de memoria. Así como Cristo amó a la iglesia y dio su vida por ella. La iglesia no es un invento humano. La iglesia es un diseño divino. Cristo ideó su iglesia y la cabeza de la iglesia, la autoridad máxima de la iglesia es Cristo. Cristo murió por su iglesia, entregó la vida por su iglesia. Por eso que yo pertenezco a la iglesia, porque no es un invento humano, es un diseño divino. Yo no puedo tener la relación con Dios en mi casa, a mi manera, a mi forma. Yo no pertenezco a ninguna iglesia. Yo no soy parte de ninguna iglesia. No funciona así. Yo para ser cristiano no necesito entrar a ninguna iglesia. No funciona así. Si eres cristiano, formas parte de la iglesia de Dios. Si eres cristiano, tienes que vivir en armonía con los principios que Dios estableció para con su iglesia. Y así sucede también en la relación matrimonial. Así también sucede en la relación del hogar. La relación de Cristo y su iglesia es muy íntima y sagrada. Él es el esposo y la iglesia es la esposa. Él es la cabeza y la iglesia es el cuerpo. La relación con Cristo entraría, pues, la relación con su iglesia. Esta iglesia ha sido organizada para servir. Ojo, hermano, la iglesia es organizada. Hay mucha gente que hablan de desorganizar la iglesia. Hay mucha gente que quieren quitar la estructura de la iglesia, la organización de la iglesia. Mucho cuidado, parece lindo el discurso. Vamos a hacer una iglesia orgánica. ¿Qué te estás refiriendo con decir una iglesia orgánica? ¿A qué te refieres con una iglesia orgánica? Que no hayan estructuras, que no haya organización, que no haya las cosas que estén establecidas para el buen funcionamiento de una iglesia. No, que todo sea fortuito, que todo sea así orgánico. Cuidado, cuidado. Esta ha sido organizada. La iglesia tiene un organigrama, organización. Porque si no, cada cual hace lo que bien le parece, la etapa de los jueces. En un hogar donde cada cual hace lo que bien le parece, ese hogar no funciona. Tiene que haber orden, tiene que haber organización, tiene que haber disciplina, tienen que haber leyes que sujeten ese hogar. Tienen que haber responsabilidades establecidas y repartidas. Esta iglesia está organizada para servir y en una vida de servicio a Cristo, la relación con la iglesia es uno de los primeros pasos que hay que dar. La lealtad a Jesús exige la ejecución fiel de los deberes impuestos por la iglesia. Yo soy fiel a Jesús, no a la iglesia. ¿Qué sentido tiene eso? La lealtad a Jesús, dice acá este texto, esta cita que encontramos en el libro La Educación, página 268 y 269. La lealtad a Jesús exige ejecución fiel de los deberes impuestos por la iglesia. Esta es una parte importante de nuestra preparación y una iglesia imbuida de la vida del maestro inducirá decididamente a sus miembros a realizar un esfuerzo en beneficio del mundo exterior. Una iglesia organizada para servir. Una iglesia con responsabilidad, con hermanos dispuestos a cumplir con su rol, con su papel, con su responsabilidad. Es sumamente importante porque la iglesia es la
esposa de Cristo. Por lo tanto, tiene que existir tres factores importantes. Número uno, compromiso. Cristo se ofreció por la iglesia. Tú y yo debemos de ofrecernos por Cristo. ¿Cómo lo hacemos? A través de su iglesia. Número dos, preparación para muy pronto tener la ceremonia nupcial. La preparación es ahora. ¿Dónde se realiza esa preparación? Dentro de la iglesia. Y número tres, finalmente muy pronto se va a celebrar la ceremonia entre Cristo y su iglesia. Cuando Cristo venga en la parousia, en la segunda venida, viene a buscarme a mí. No funciona así, hermano. Él viene a buscar a su iglesia, la cual yo soy parte de ella. Viene a buscar a su pueblo, lo cual yo soy parte de ese pueblo. Yo no soy una isla, yo no soy alguien aparte. Yo tengo que formar parte del pueblo de Dios. Por eso, aquí en la parte del martes, la iglesia como esposa de Cristo, segunda parte, tenemos que tener en cuenta estos tres conceptos: compromiso, preparación para muy pronto encontrarnos con Jesús en el reino de los cielos. Miren esta cita. Pablo rogó a los que habían conocido una vez el poder de Dios en sus vidas a volver a su primer amor de la verdad evangélica. Volver al primer amor, a la pasión por la iglesia, amar a la iglesia, desarrollar nuestros dones en la iglesia. Con argumentos irrefutables les presentó su privilegio de llegar a ser hombres y mujeres libres en Cristo, por cuya gracia expiatoria todos los que se entregan plenamente son vestidos del manto de la justicia. Sostuvo que toda alma, toda persona que quiera ser salvada debe tener una experiencia genuina y personal en las cosas de Dios. Las fervientes palabras de ruego del apóstol no fueron estériles. El Espíritu Santo obró con gran poder y muchos cuyos pies habían sido descarriados por caminos extraños volvieron a su primera fe en el Evangelio. El nombre de Dios fue glorificado y muchos fueron agregados al grupo de creyentes por esa región. Así debe suceder una vez más en nuestra iglesia de hoy. El Espíritu Santo actuando en medio de su pueblo y que mucha gente se una a la iglesia de Dios. Y aquellos que una vez se apartaron, y quiero hacerte un llamado especial, mi querido hermano, que te apartaste de la iglesia, porque quizás alguien te lastimó, porque quizás te debilitaste en la fe, perdiste tu relación. Es momento de volver. Es momento de volver a los pies de Jesús, que ingreses nuevamente a su pueblo. Es sumamente importante. Vamos a la parte del miércoles. Ama a tu esposa como a ti mismo. Efesios 5, 28 al 30. El esposo debe de amar a su esposa, así como ama a su propio cuerpo. El hombre que ama a su esposa se ama a sí mismo, porque nadie desprecia su propio cuerpo. Al contrario, lo alimenta, lo cuida, del mismo modo que Cristo cuida a la iglesia. En realidad, cada uno de nosotros formamos parte de la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Este mandato divino es casi enteramente desatendido, aún por los cristianos profesos. Así lo dice Mensajes Selectos, tomo 2, página 489. El mandato divino de amar a la esposa. El mandato divino de amar a nuestra familia. El mandato divino de amar a los hermanos como a nosotros mismos. Sumamente importante. ¿Cómo puedo despreciar a mi esposa, maltratar, humillar a mi esposa? Y luego pararme detrás de un púlpito y predicar el amor de Dios. Es incoherente. Es un discurso contrario. Mis acciones pueden hablar mucho más fuerte que mis palabras. Mi testimonio es sumamente importante para impactar la vida de otras personas. Amar a la esposa, así como Cristo amó a la iglesia. Cuidar de ella, protegerla. Ama a tu esposa como a ti mismo. Ámala. Es el mandato divino. De todo hogar cristiano debería irradiar una santa luz. El amor debe expresarse en hechos. Debe manifestarse en todas las relaciones del hogar y revelarse en una amabilidad atenta. En el hogar debe haber amabilidad, cortesía, suavidad,
una desinteresada cortesía. Hay hogares donde se pone en práctica este principio, hogares donde se adora a Dios y donde reina el amor verdadero. De estos hogares, de mañana y de noche, la oración asciende hacia Dios como un dulce incienso, y las misericordias y las bendiciones de Dios descienden sobre los suplicantes como el rocío de la mañana. ¿Qué necesitas en tu hogar? ¿Qué necesito en mi hogar? El culto a la mañana y el culto a la tarde. La oración de la mañana y la oración de la tarde. Unir a la familia para buscar a Dios. Iglesias saludables es porque hay hogares saludables. Iglesias corteses, amables, amorosas, cariñosas, saludables, es porque hay hogares corteses, amigables, respetuosos, cariñosos, hogares con propósitos. Pero cuando el hogar está mal, cuando no hay salud en el hogar, no solamente física, sino salud espiritual, cuando no hay amor en el hogar, eso se refleja en la iglesia, se refleja en la sociedad. Vamos a la parte del jueves. El título, el modelo matrimonial de una sola carne. Efesios 5:31. Dice la Biblia, por eso el hombre dejará a su padre y a su madre y se une a su mujer para formar para formar una sola carne. Este texto tiene acá algo sumamente importante, el texto de Génesis 2:24. Pablo está citando aquí en Efesios 5:31. Está citando Génesis 5:24, donde este concepto del hombre deja a su padre y a su madre no significa abandona a tu padre y a tu madre, porque esto contradeciría el quinto mandamiento, honra a tu padre y a tu madre. Dejar al padre y a la madre no significa abandonarlos. No, lo que significa es que estamos constituyendo, estamos formando un nuevo hogar. Ya no dependemos del hogar de papá y mamá, ya no estamos sujetos de forma dependiente a ese hogar, sino que ahora estamos formando nuestro propio hogar. Por supuesto que tenemos que atender a nuestros padres, atenderlos, amarlos, cuidarlos, respetarlos, eso es importante. Y poderlos sostener entre tantos ellos tengan vida y entre tanto nuestras posibilidades. Aquí significa que nosotros tenemos que unirnos a nuestro cónyuge como si fuera una sola carne. Es interesante este concepto de uno, en hebreo es ejad. El concepto de ejad aparece también en Deuteronomio 6:4, en lo que se conoce como la Shema o el escucha Israel. Escucha Israel, Jehová vuestro Dios, Jehová uno es. Yahvé Eloheinu, Yahvé Ejad. Jehová es uno. Así como Dios son tres personas, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, y a la vez son uno, así el matrimonio compuesto por dos personas deben de ser uno. Y si lo pensamos bien, el matrimonio debe estar compuesto por tres personas. ¿Por qué? Porque un matrimonio de éxito, un verdadero matrimonio, está compuesto por el esposo, la esposa y Dios. Ese es el vínculo perfecto, la tríada perfecta. Cuando en un matrimonio falta Dios, falta todo. No hay matrimonio. Es muy importante el modelo matrimonial que plantea aquí el apóstol Pablo, ese concepto de una sola carne. Así como Dios trino es uno, el matrimonio compuesto con dos personas debe ser uno. ¿Esto significa que la mujer debe despersonalizarse y debe hacer todo ciegamente lo que dice el esposo? ¿Esto significa que el esposo debe perder su personalidad y hacer todo lo que la esposa dice de forma caprichosa, incoherente? No, no significa eso. Significa que los dos deben ser personas que se amen, que se respeten, que se entiendan, que dialoguen, que puedan tener una relación saludable, que sean uno en el vínculo del amor. Eso es lo que significa. Miren lo que dice El Hogar Cristiano, la página 97. Ni el marido ni la mujer deben de pensar en ejercer gobierno arbitrario uno sobre otro. No intenten imponer sus deseos uno a otro. No pueden hacer esto y conservar el amor mutuo.
Sean bondadosos, pacientes, indulgentes, considerados y corteses, los unos para con los otros. El amor es una ruta de doble vía. En una relación donde yo pongo todo de mí y de allá para acá no hay absolutamente nada, eso no es relación. Para que haya una relación debe haber amor mutuo, debe haber cortesía, respeto, diálogo, consideración, paciencia, tolerancia. Ese es el modelo que está planteando el Espíritu Santo a través de Pablo en esta carta a los Efesios. Vamos a la parte del viernes, a la conclusión de nuestra lección. Las relaciones humanas en la Iglesia de Cristo son totalmente diferentes a las relaciones en la sociedad. En el mundo, el jefe manda, los subordinados obedecen. Ciegamente, sin pensarlo. En la Iglesia no sucede así. No hay subordinados y subordinantes. No existe eso. En la Iglesia de Cristo hay distintos roles, donde las personas cumplen fielmente bajo el poder del Espíritu Santo con su responsabilidad. La reciprocidad es el valor fundamental en las relaciones. Amor, respeto, cortesía, amabilidad. En el hogar, el esposo amando, respetando y cuidando a la esposa. La esposa amando, cuidando y respetando al esposo. Los padres a los hijos a los padres. En la iglesia exactamente igual, entre hermanos, respeto, amor, cortesía, cordialidad. El pastor amando a los miembros, respetando a los miembros apoyando al pastor, respetándolo. ¿Que hay cosas que no estamos de acuerdo? Excelente, vamos a dialogarla en el vínculo del amor y del respeto. Así sucede en las relaciones del hogar. No existe la jerarquización en la iglesia. No existe. La jerarquización para imponer y subyugar. Por supuesto que existen diferentes roles, diferentes responsabilidades. En las relaciones cristianas, todos somos iguales con roles diferentes. El esposo es la cabeza de la mujer, entre tanto sea la representación más fiel de Cristo. ¡Qué alta responsabilidad! Yo creo que yo no tendría así el coraje de decir, soy la cabeza del hogar. Para decir eso, tendría que ser un fiel representante de Cristo. Ojalá que ese día llegue muy pronto, que pueda decir, yo soy la cabeza de mi hogar, porque imito tanto a Jesús. Soy tan semejante a Jesús. Ojalá que yo pueda decir, yo soy verdaderamente la cabeza. Estoy diciendo, yo soy tan amoroso, tan cariñoso, tan proveedor, tan capaz, tan dispuesto a entregar mi vida por mi familia, que ahora puedo decir entonces, soy la cabeza del hogar. Ojalá que tú también lo puedas hacer. Es un privilegio de cada mujer unirse a un hombre temeroso de Dios. Queridas hermanas, tengamos mucho cuidado con estos movimientos feministas, que lo que están procurando es ir contrario a la palabra de Dios. No es lindo humillar a un esposo, que es un privilegio amar, respetar, cuidar a un hombre temeroso de Dios, que ame a Dios. Mi querida chica, que todavía no te has casado, procura encontrar un muchacho temeroso de Dios. De que los hay, los hay. Como dice la canción, no la busques, hijo, muy bonita, porque al pasar el tiempo se le quita. Busca amor. Yo te diría, busca una persona que ame a Jesús. Es un privilegio de cada mujer unirse a un hombre temeroso de Dios. Si tú ves a tu esposo que no está leyendo la Biblia, que no está asistiendo a la iglesia, que crítica es constante contra la iglesia, cuidado. Acércalo,
acércalo, ayúdalo, porque es muy triste andar con un esposo que no ame a Dios. Se sufre mucho. Cristo es el vínculo que nos une para tener relaciones saludables. Cristo es el vínculo que permite que tengamos iglesias saludables. Cristo es el vínculo que hace posible un hogar saludable. En un hogar donde hay gritos, peleas, discordias, quién manda, quién no manda, quién es el mejor, quién es el menor, eso no es un hogar. Eso es un desastre. En una iglesia donde está constantemente el espíritu de supremacía, quién manda, quién gobierna, quién tiene la razón, quién ganó, quién perdió, quién es el que manda en esa iglesia, eso no tiene sentido, eso no es iglesia. Cristo es el vínculo que une para tener relaciones saludables. Por último, Cristo amó, ama y amará a su iglesia. La iglesia es un diseño divino y muy pronto se celebrará la boda final de Cristo con su iglesia. Queridos hermanos y hermanas, la relación matrimonial debe estar siempre bajo el vínculo del amor en Cristo. Es un privilegio formar parte de un matrimonio, de un hogar. Eso es diseño divino. Tristemente ha sido distorsionado por los conceptos, por las ideas de muchas personas contrarias a Dios. El enemigo se ha metido para destruir el diseño divino. Pero tú y yo estamos llamados a mantener hogares, relaciones, parejas, en el vínculo del amor, de la paz, de la cordialidad, donde Cristo sea el centro. Estamos llamados a formar parte de la iglesia de Cristo, amar a la iglesia, cumplir con responsabilidad nuestro compromiso para con la iglesia, pertenecer a iglesias saludables, reverentes en el sentido del amor a Dios. Que Dios nos bendiga, que Dios nos guarde, que Dios nos cuide, que podamos aprender de esta lección y no solamente aprender de forma cognitiva, con conocimientos y conceptos, sino poner en práctica cada una de las cosas que el Señor nos revela a través de su palabra. Te deseo la bendición de Dios Padre, la bendición de Dios Hijo y la bendición del Espíritu Santo. Amén.